Vale. Bueno, ¿no se me escucha? Da igual, habla. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy es el último día del ciclo de Me a la Cuarta. Ha durado un año. Es verdad, no está mal, hace 1 año y 2 semanas lo que ha durado, está bien. Lo empezamos efectivamente el año pasado, lo estamos terminando hoy. La idea era aprovechar que el mes de marzo teníamos por un día el Día de la Mujer y teníamos también el 14 de marzo, que es el Día de las Matemáticas, y entonces pues desde Linux y desde Ciencias en Boulevard se nos ocurrió dedicar el mes de marzo a las matemáticas, pero con A, en femenino. Y por eso hemos estado organizando desde el año pasado esta serie de charlas de mujeres matemáticas. Y hoy para la última pues tenemos no una sino 2 matemáticas que nos van a dar una charla. Son Elena Salguero y Cristina Molero, que son estudiantes de doctorado del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Y bueno, la charla de ella se llama ¿Quién quiere ser millonario? No veo yo que traigan fajos de billetes por aquí en los bolsillos, o sea que lo mismo aunque queráis, no lo conseguís. No prometemos que de aquí vaya a salir más millonario de los que soy, pero sí que esperamos que por lo menos salgáis con un poquito más de matemáticas y que paséis un buen rato. Como hoy es la última charla, pues quería aprovechar para dar las gracias a los compañeros del Boulevard por habernos cedido el sitio, por haber colaborado, como siempre colaboran con nosotros, y por haber seguido organizando estas charlas que tuvimos que interrumpir el año pasado por la pandemia, pero que bueno, que hemos conseguido terminar este año y esperamos que el año que viene pues nos veamos en marzo aquí otra vez. Y nada, que disfrutéis mucho y muchas gracias a las 2 conferencias. Muchas gracias por la presentación también, Isabel. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Quién quiere ser millonario, edición Alameda. Muchos de aquí pues pensaréis que de quien venimos a hablar de Carlos Sobera, pero no, este no es nuestro protagonista. Nuestro protagonista no sabe levantar igual de bien una ceja, pero maneja también un montón de dinero. Nuestro protagonista es Landon Clay. Landon Clay es un magnate estadounidense que fundó el Instituto de Matemáticas Clay allá por 1998 con el principal objetivo de potenciar la investigación en las matemáticas, porque él siempre sentía que las matemáticas pues no eran lo suficientemente apreciadas y apoyadas. Entonces quería dar su granito de arena y donó parte de su fortuna para fundar este Instituto de Matemáticas. Entonces, dentro de sus proyectos se incluía el de conceder un premio por investigación. El primer premio que concedió fue en 1999 y se lo concedió a Andrew Wiles, que fue el que demostró el último teorema de Fermat en 1999. Y entonces, pues eso, en general el instituto lo que intenta es potenciar la investigación matemática y en 2000 proponen el proyecto que es el más interesante, o sea, el más conocido del instituto, que son los 7 problemas del milenio, ¿vale? Nosotros hemos representado los 7 problemas del milenio como 7 enanitos, ¿vale? Entonces, estos 7 problemas del milenio son 7 problemas en matemáticas y que son, o sea, tienen una gran importancia dentro de las matemáticas y además no están resueltos, ¿vale? Entonces, bueno, luego vamos a ver que uno de ellos sí. Entonces, no está resuelto. ¿Cómo se potencia que alguien pues estudie su resolución? Pues dando dinero, ¿vale? Entonces, cada problema está premiado por $1 millón. Hasta el día de hoy, solo de los 7 solo se ha demostrado uno, que es la conjetura de Poincaré, que lo va a explicar ahora Elena. Pero tenéis 6 problemas más por si hasta $6 millones podéis
todavía intentarlo. Bueno, pues no sé si se escucha, ¿se escucha? Sí. Vas a hacer un poco de caso. ¿Ahora mejor? Ahora, ¿no? Vale. Como ha dicho Cristina, el único problema del milenio que se ha demostrado es la conjetura de Poincaré. Esta fue propuesta por Henry Poincaré en 1904, hace más de 100 años, y se ubica en el área de la topología. En la topología, si os acordáis de la charla de Isabel, el tamaño no importa. Entonces podemos considerar que los objetos están hechos de plastilina y los podemos deformar como queramos, siempre que no los rompamos. Entonces, en el espacio tridimensional podemos imaginarnos, por ejemplo, una manzana, ¿vale? En la topología, una manzana es lo mismo que una croqueta, que una pelota de tenis o que un balón de rugby, ¿vale? Son la misma figura porque las hemos deformado para obtener la otra. Sin embargo, un donut es diferente. ¿Por qué? Pues porque un donut tiene un agujero. Vamos a clasificar las formas según tengan agujeros o no tengan agujeros. En 3 dimensiones esto parece muy sencillo, ¿no? Decir si algo tiene un agujero o no, pero en más dimensiones no es para nada trivial. Entonces Poincaré lo que conjeturó es que la esfera de más dimensiones, en concreto la esfera tridimensional, en un espacio de 4 dimensiones, es la única variedad compacta, ¿vale? Nos podemos imaginar pues eso, algo que está acotado, que es finito, que no tiene agujeros. O sea que cualquier cosa que deformemos que no tenga agujeros se va a deformar a una esfera. ¿Y quién probó esta conjetura tan famosa? Pues fue el matemático Grigori Perelman. La probó mostrando unos trabajos en 2003, o sea, casi 100 años más tarde de que se propusiese. Y esto tuvo grandes consecuencias en el paradigma matemático y además, por ejemplo, en física puede significar que conozcamos qué forma podría tener el universo. Si consideramos el universo como una forma topológica, si el universo fuera de una forma de manzana, pues nunca se podría expandir hacia un donut, ¿vale? Siempre va a conservar el número de agujeros. Como os he dicho, este resultado fue súper importante y de hecho a Perelman le dieron también la medalla Fields en 2006 por probar este resultado, por sus trabajos en torno a este resultado. La medalla Fields, no olvidemos que es el Nobel de las Matemáticas, que siempre hay que decirlo porque, bueno, en matemáticas no tenemos premio Nobel, pero tenemos la medalla Fields. Y además, investigando un poco sobre Perelman, hemos descubierto que seguramente hizo cosas en el cine, porque si no, explicarme por qué es una mezcla entre Stanley Kubrick y Khal Drogo de Juego de Tronos. Bueno, pero realmente aquí hemos venido a jugar, ¿no? Entonces, la primera pregunta, por $200.000, ¿qué hizo Grigori Perelman después de probar la conjetura de Poincaré? A. Irse a vivir con su madre. B. Rechazar $1.000.000. C. Publicar la demostración en abierto. D. Todas son correctas. D. Pues sí, es D. Creíamos que le iba a decir que era que publicó su demostración en abierto, esto se lo teníamos preparado, pero no. Pero es cierto que todas son correctas. Publicó... He visto que público... Es que no lo sabéis. Entonces, bueno, Perelman publicó su demostración en abierto para que todo el mundo tuviera acceso a ella, pero Perelman no consideraba justo que él fuera el único recompensado por el trabajo que había hecho, porque como ocurre siempre en matemáticas, pues todos los trabajos, la investigación está apoyada en la investigación de otros matemáticos anteriores, ¿no? Entonces él no veía justo, veía egoísta quedarse él con el premio, total que después de pensárselo mucho, lo rechazó el $1.000.000. Y además se desencantó un poco con la comunidad matemática en general y dejó incluso su trabajo en el instituto y se fue con su madre a vivir y ajeno a toda la vida académica. Bueno, pues nosotros hemos decidido que la conjetura de Poincaré pues, iba a venir representada por Sabio, ¿vale? Sabio, ¿por qué? Porque Perelman pues, era un tío muy sabio y además porque, bueno, que
este problema llevaba ya propuesto un montón de, o sea, más de 100 años. Pero hay otro que lleva más tiempo propuesto y no se ha resuelto. Y nadie dice una solución, podríamos decir que es mudito. Es verdad, que no me acordaba, la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann fue propuesta mucho antes, en 1859 por Bernard Riemann. Y lo que propone, o sea, este problema lo que propone es estudiar cómo se distribuyen los números primos. Aquí, por ejemplo, pues tenéis una tabla de los 100 primeros números naturales, ¿vale? Entonces, y destacado en amarillo tenéis los números primos. Pues a priori, pues no se ve ni a priori ni a posteriori, no se ve una clara distribución entre los números primos. Sí que, por ejemplo, la veríamos si consideráramos los múltiplos de 2, por ejemplo. Entonces, el 4 y el 6, pues sabemos que siempre hay un hueco entre cada par de ellos, o los múltiplos de 3, pues hay 2 huecos, ¿vale? Pero en general con los números primos no pasa. Entonces, ¿cómo se aborda este tema? Pues Riemann definió lo que es la z de Riemann, que es esa función de ahí, y para encontrar esta distribución de los números primos basta con encontrar los ceros de esa función, es decir, cuando esa función se anula, los valores de s para los cuales z de s vale 0, ¿vale? Entonces, este es uno de los problemas con más historia, y de hecho ya estaba propuesto en los problemas de Hilbert. Los problemas de Hilbert eran otra lista de problemas que propuso Hilbert, y en 1900 fueron expuestos en una conferencia que dio en el ICM de París. Y bueno, tanto era la importancia que él le daba a la hipótesis de Riemann, que incluso llegó a decir que si él se despertara después de haber dormido durante 1000 años, su primera pregunta sería: ¿se ha demostrado ya la hipótesis de Riemann? Y el problema, estos problemas, lo que pasa es que no tienen un premio tan generoso como los problemas del milenio, ¿vale? De hecho, el premio, 0 euros, ¿vale? No había ningún premio, realmente. Entonces, ¿son los problemas del milenio los únicos que durante toda la historia de las matemáticas han sido premiados? Sí, han sido premiados. La verdad es que no, es que hay más listas de problemas que tenían premios. Este es el caso de... ¡Qué intriga! Aquí están. Los problemas de... Gracias, Alberto. Los problemas del cuaderno escocés. Esto fue en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bernard Mazur y compañeros suyos que estaban en Polonia, en la universidad, se reunían a diario en un café que se llamaba el Café Escocés, y allí pues se tomaban sus copas y se ponían a discutir de matemáticas. Entonces, como les encantaba discutir de matemáticas, al final terminaron dejando allí un cuaderno en el café, y cada vez que iban el camarero les daba el cuaderno y allí escribían sus discusiones, y escribieron una lista de unos 200 problemas matemáticos, algunos de ellos que permanecen sin resolver. Y ellos, para motivar que se resolviesen esos problemas, pues sí que daban premios por ellos. Y como estamos jugando a quién quiere ser millonario, pues os voy a hacer otra pregunta sobre estos premios. ¿Qué premio estaba asignado al problema 153 del cuaderno escocés por $400.000? A, una cerveza; B, un kilo de bacon; C, un ganso; o D, una botella de whisky de medida positiva. ¿La he escuchado la D por ahí? Marcamos la D. Bueno, es que yo lo he escuchado y efectivamente, como ha dicho otro sector, la D era falsa, porque la respuesta es... ¿Le doy yo? La C. Un ganso vivo. Y además tenemos pruebas. Aquí tenemos... ¿Le he pasado yo? Estupendo.
Aquí tenemos a Perenflo, que resolvió el problema 153 en 1972, cuando ya había pasado la guerra y todo, pero Mazur, de sus propias manos, le entregó el ganso, porque es lo que le había prometido como premio. Perenflo estaba bastante contento. Está soltando un ganso que le había cogido cariño. Bueno, pero Elena y yo no nos conformamos ni con el ganso de Cuadernos Coser, ni con los 0 euros de los problemas de Hilbert, ¿no? Entonces vamos a volver a los problemas del milenio. Ya hemos visto la hipótesis de Riemann, la conjetura de Poincaré. Yo de lo que voy a hablar es del problema P versus NP, y luego Elena os contará más detalles sobre otro. El problema P versus NP pues, está enmarcado en la teoría de la computación. Hemos decidido ponerle el enanito de Dormilón porque no se escuchará. Se ha quedado como pillado. Ah, bueno, ¿qué hago? Está durmiendo, estamos esperando a que se despierta. Tranquila. Creo que está abierto, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno, vale. Sí, que ya. Vale. Soy conectado. Gracias. Vale, bueno, pues estaba explicando que porque habíamos cogido a Dormilón como problemas del sueño P, ya ha dicho que se enmarca dentro de la computación. Entonces, ¿quién de vosotros no ha tenido que esperar alguna vez o se ha quedado dormido porque tenía que esperar a que su algoritmo terminara de ejecutarse? Por lo menos a mí me ha pasado y seguramente a unos cuantos de mis amigos de la tesis también, que al intentar resolver su problema pues han tenido que esperar más de la cuenta. Entonces, han aparecido dos conceptos, que es el concepto de problema y de algoritmo. ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos? Pues en computación un algoritmo no es más que una serie de instrucciones ordenadas, entendibles por la computadora, para resolver un determinado problema. El primer algoritmo se le atribuye a Ada Lovelace, a una mujer, y fue diseñado por ella en 1843 sobre la máquina de Charles Babbage, que es considerado como el padre de la computación. Pero hoy día en realidad pues estamos rodeados de algoritmos. Por ejemplo, el buscador de Google pues te ordena las páginas con algún criterio. Detrás hay un algoritmo que lo está realizando. Por ejemplo, Facebook tiene en cuenta tus interacciones anteriores para saber qué información mostrar en tu muro. O muchos ¿cómo se dice? Redes sociales que realmente pues están utilizando algoritmos y es lo que hay detrás de todo eso. Podemos pensar que un algoritmo es como una receta, ¿vale? Para resolver el problema de cocinar una determinada comida, ¿no? Entonces, necesitamos un valor de entrada,
necesitamos una entrada, unos ingredientes, necesitamos unas instrucciones, unos pasos de la receta y además pues eso me va a dar lugar a la salida, que sería el producto final. Pero ¿solo existe un algoritmo para resolver un determinado problema? No, existen muchos algoritmos, ¿vale? Entonces, ¿con cuál de ellos nos quedamos? ¿Con cuál nos quedaríamos? Pues nos quedaríamos con aquel que fuera menos complejo, ¿no? O que tardara menos tiempo en ejecutarse. Entonces, tenemos que estudiar la complejidad de un algoritmo. La complejidad de un algoritmo lo que hace es medir cuánto crece el número de operaciones en función del tamaño de la entrada. ¿Vale? En función de lo que lo estoy metiendo, cuánto crece las operaciones que tengo que hacer en las instrucciones que yo le estoy dando. Entonces, aquí pues tenéis una tabla comparativa, que imaginaos que tenemos el problema de ordenar, os doy n números y me los tenéis que ordenar. Entonces, imaginaos que voy a fijarme en la lineal, ¿vale? Imaginaos que quiero ordenar un número, pues necesito una operación. Si ordeno 10 números, necesito 10 operaciones. Esto es hipotético. Si ordeno 100 números, necesito 100 operaciones y así sucesivamente. Entonces ahí, como veis, la función que me relaciona el tamaño de la entrada con el número de operaciones que tengo que realizar en mi algoritmo, pues es lineal, ¿vale? Por eso, y se escribe como O de n. Podría ser el algoritmo un poquito más complejo y ser cuadrático, en el que en lugar de tener exactamente el orden n, pues tendría orden n cuadrado. Y ya si nos vamos al extremo, pues podemos tener también algoritmos que son de coste exponencial, de complejidad exponencial, que ahí donde nos damos cuenta que con un pequeño incremento del tamaño, pues ya el problema se me dispara, ¿vale? Y de la otra manera, pues también hay complejidad, que es la logarítmica, que en la que el número de operaciones pues, es inferior que la lineal, ¿vale? Entonces, para nosotros, ¿qué sería un buen algoritmo? ¿Con qué complejidad nos conformamos? Pues vamos a seguir lo que les dijo Jack Edmonds, que nos decía que un algoritmo guay es aquel que tiene a lo sumo complejidad polinómica, ¿vale? Polinómica significa que sea de orden n elevado a k, siendo k un número positivo, y entonces la lineal y la cuadrática pues estarían dentro de la complejidad polinómica, ¿vale? Entonces, para Jack Edmonds, y yo me creo lo que diga porque es un premio John von Neumann por su aportación en la investigación operativa. Entonces, para nosotros, un buen algoritmo es aquel que tiene complejidad o polinómica o menos de polinómica, ¿vale? Pero ya la exponencial, horroroso, demasiado. Sí. ¿Qué pone la piel? P igual, P distinto, DNP con... Es que no lo leo. Pone NP distinto de NP inter co-NP igual a P. Sí. Entonces, estaba buscando un algoritmo, o sea, la complejidad con la que nosotros nos conformamos, con la que esperamos que resolver el problema, pues lo resolvamos en un tiempo razonable. Entonces, para mí un tiempo razonable va a ser una complejidad polinómica, ¿vale? Usar un algoritmo polinómico. Entonces, eso es la complejidad de los algoritmos. ¿Cuál es la complejidad entonces de mi problema? Pues la complejidad de un problema, como lo puedo resolver con distintos algoritmos, pues será, si tengo un algoritmo que me lo resuelve antes, pues ese algoritmo será mejor. Entonces la complejidad del problema será la complejidad del mejor algoritmo que lo resuelve. Entonces ya voy a empezar a enunciar el problema P versus NP. Este problema pues se lo debemos a... lo formularon Stephen Cook y Leonid Levy en 1971 de forma independiente. Historia de la matemática, siempre hay un americano y un ruso que están haciendo lo mismo. Y bueno, este es el problema más joven, de P versus NP. Entonces, acordaos que vamos a tratar siempre con la complejidad polinómica, que significaba que en un tiempo razonable voy a obtener una solución, ¿vale? Entonces, ahora voy a definir dos conjuntos de problemas que son los P y los NP.
Los P son aquellos problemas que pueden resolverse mediante un algoritmo polinomial. Es decir, que en un tiempo razonable tengo garantía de que puedo encontrar la solución. Entonces, para mí los P serían como los fáciles de resolver, ¿vale? Los NP son el conjunto de problemas que pueden verificarse mediante un algoritmo polinomial. NP no significa lo contrario de P, sino que NP lo que significa es que también mediante un algoritmo polinomial en un tiempo razonable, yo si me da una solución voy a ser capaz de comprobar con mi solución, con mi algoritmo, comprobar con mi algoritmo si esa solución es correcta o no. Entonces esos problemas serían como los fáciles de comprobar. La pregunta del milenio, el problema del milenio, si P es igual a NP. ¿Es resolver lo mismo que comprobar? Pues, como sabéis, en matemáticas, cuando hacemos la igualdad o sea, estamos comparando la igualdad de conjuntos, tenemos que ver que un conjunto está contenido del otro y viceversa. Entonces, lo que sí se conoce es que P, o sea, los problemas que están en P, los que se resuelven en un tiempo razonable, están también en NP. O sea, que se podría verificar mediante en un tiempo razonable también que es solución. Lo que no se conoce es si NP está contenido en P, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de un sudoku. Pues como veis, no es lo mismo que me den el sudoku sin resolver y me digan resuélvelo, a que me den el sudoku resuelto y me digan comprueba que la solución es correcta. Entonces, lo que no se sabe es que si yo tengo un problema que sea fácil de comprobar, como en este caso la solución, pues voy a ser capaz de encontrar un algoritmo que me lo resuelva en un tiempo razonable, ¿vale? ¿Cómo se puede abordar este problema? Pues a ver, si queremos comprobar que P es distinto de NP, nos bastaría encontrar un elemento en NP que no esté en P, ¿vale? Y si queremos comprobar la igualdad, pues tenemos un truco que es lo siguiente. Stephen Cook, el americano, también propuso, cuando formuló el problema, o sea, en su artículo, pues definió un nuevo conjunto de problemas, que es el conjunto NP completo. Lo que cumple el conjunto NP completo es que es NP, es decir, fácil de comprobar, y además cualquier otro problema de NP puede reducirse a él mediante un algoritmo polinomial, ¿vale? Es decir, como que yo, cualquier problema NP que tenga, voy a ser capaz de llevármelo a una instancia del problema NP completo. Entonces eso está muy guay porque para probar que P sea igual a NP, bastaría probar que solo un problema NP completo esté en P. ¿Por qué? Porque si yo demuestro que un NP completo está en P, tengo un algoritmo que en tiempo polinomial, que es razonablemente rápido, me lo lleva, o sea, tengo un algoritmo que, o sea, un momento, si tengo que NP completo está en P, lo que tengo es que ese NP completo lo puedo resolver mediante un algoritmo en tiempo polinomial, ¿vale? Pero por definición de NP completitud, tengo que cualquier otro NP me lo podría llevar de manera polinomial al NP completo. Entonces tendría la relación entre P y NP, ¿vale? Entonces, hay una serie de problemas que los propuso en 1962 Richard Kahn, que este también es premio Turing, y publicó una lista de 21 problemas NP completos, ¿vale? Ahora la lista ya pues es gigante. Pero lo que entonces, lo que os propongo, os voy a explicar dos problemas, así por encima, pues que intentéis encontrar un algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelva. Primero voy a hablar del problema del clique. Los dos están relacionados con grafos. Un grafo es un conjunto formado por nodos, que serían los puntos, nodos vértices, y aristas, que serían la relación que hay entre esos vértices. El problema del clique es, dado un grafo, puedo encontrar un subgrafo
que sea completo, quiere decir, puedo encontrar un conjunto de vértices en el grafo que estén todos relacionados, todos con todos. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos que en verde pues tenemos un clique de tamaño 4, porque todos los verdes están relacionados con todos los verdes. Un clique de tamaño 6 en rojo y en amarillo un clique de tamaño 2. ¿Dónde esto es interesante? Pues tiene aplicaciones, sobre todo pues en las redes sociales, ¿no? Imaginaos que Facebook, o sea, toda la red de contacto que tiene Facebook, imaginaos que cada punto, o sea, cada vértice, cada nodo es una persona. Y la relación, y hay una lista si existe una amistad entre esa persona y otra. Entonces, podría ser interesante pues encontrar un subconjunto de personas que sean todas amigas entre sí. Esto parece a lo mejor un problema sencillo cuando vemos aquí este grafo, pero esto se complica descomunalmente en el momento que añada un poquito de puntos, ¿vale? Entonces, ese es el problema del clique, y el que voy a hablar ahora es del problema del ciclo hamiltoniano, que consiste en que dado un grafo, yo lo que quiero encontrar es un ciclo que me recorra todos los vértices una sola vez y además, pues eso que, o sea, lo que cumple el ciclo es que no se cierra, ¿vale? Entonces estaría pasando por cada lista una sola vez. Estos problemas, por ejemplo, ¿dónde son interesantes? Pues, por ejemplo, en problemas de reparto, pues imaginaos que Amazon pues tiene que salir de su depósito y tiene que entregar el envío en los distintos puntos, en los distintos nodos vértices. Pues ya le gustaría a Amazon saber que existe un camino por el que no tiene que repetir ni las calles por las que pasar, ni tener que visitar dos clientes, o sea, un cliente 2 veces, ¿vale? Entonces, este problema también es NP completo. Y lo que quería un poco que vierais es que existe problemas en la vida real que son NP completos y es interesante, o sea, tiene bastantes aplicaciones y es interesante, pues, o sea, que si se desarrollara un algoritmo que lo resolviera súper rápido, pues estaría genial, ¿vale? Avanzaría mucho. Y por último, pues yo quería preguntaros qué pensáis que pasaría si P es igual a NP. A, acceso fácil a nuestro WhatsApp. B, acceso fácil a nuestra cuenta bancaria. C, avance de la biotecnología. D, todas son correctas. Vale, ahí muy bien, correcto. Bueno, son todas correctas, sí, porque de hecho la A y la B pues están relacionadas con el sistema de claves, ¿no? Con la criptografía. El sistema de seguridad pues está basado en la creencia pues de que un problema es más fácil comprobarlo que resolverlo. Entonces, en ese caso pues está basado en un problema que es NP completo y claro, es NP completo que consiste en la descomposición de un número en sus factores. Después tenemos que también se avanzaría mucho en la biotecnología porque hay o sea, es un problema también en NP completo el encontrar una estructura de proteína. Entonces, si eso se encontraba de manera rápida, pues ayudaría mucho en el avance de la biotecnología, de la medicina en general. Y creo que ya le toca a Elena, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora yo voy a hablar de otro problema completamente diferente, aprovechando que sea un poquito de fluido, pues he elegido las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, mi enanito, pues como ya os podéis imaginar, es mocoso. Porque el mocoso, pues, expulsa ciertos fluidos viscosos que están modelados por las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, antes de hablar de estas ecuaciones que he puesto ahí, pues vamos a remontarnos a la pregunta de cómo se mueve un fluido. Y nos vamos a remontar a Newton. Newton planteó, como todos sabéis, 3 leyes fundamentales que rigen la mecánica de los cuerpos. Y entonces, si queremos saber cómo se mueve un fluido,
pues es razonable pensar que estén sujetos también a estas leyes de la mecánica. Por otra parte, Bernoulli dijo que la presión de un fluido está relacionada con la aceleración, ¿vale? Así que eso también lo tendríamos que tener en cuenta si queremos modelar cómo se mueve un fluido. Ya en el siglo XVIII, Euler propuso las ecuaciones, las famosas ecuaciones de Euler, que definen la trayectoria de un fluido ideal, que ya son ecuaciones diferenciales, como las ecuaciones de Navier-Stokes de las que vamos a hablar, pero había un problema, y es que D'Alembert en sus experimentos se dio cuenta de que había una fuerza de arrastre que él observaba experimentalmente, pero que con las ecuaciones de Euler no obtenía los mismos resultados. Entonces, con las ecuaciones de Euler, por ejemplo, un avión no era capaz de volar, faltaba un ingrediente. Ese ingrediente es el que añadieron Navier y Stokes para sus ecuaciones, y era la fricción entre las partículas del fluido. Tenemos que tener en cuenta, en algunos casos es despreciable, pero en otros no, que en el fluido internamente hay una fricción entre sus partículas. Y entonces ya dedujeron las ecuaciones, las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. Sí, gracias. Estas ecuaciones de aquí. Entonces, ¿qué significan estas dos ecuaciones? Pues la primera de ellas nos dice que la masa se conserva, ¿vale? Nos dice un poquito más, pero bueno, vamos a dejarlo en que la masa se conserva. Entonces, esto es muy razonable también, porque si tenemos una cantidad de masa en un sistema, pues no queremos que la masa se pierda ni que aparezca masa nueva, ¿no? Queremos que si tenemos una cantidad de partículas de fluido, pues que siga siendo la misma. Y la segunda ecuación, pues no es más que la segunda ley de Newton, enunciada para un fluido. ¿Por qué? Pues porque la primera constante que tenemos sería la densidad de fluido. El segundo término que tenemos sería la aceleración, y el tercero pues sería la suma de las fuerzas que actúan sobre el fluido, donde ahí estamos teniendo en cuenta tanto la presión como esa fricción que necesitábamos entre las partículas para que un avión pueda volar. Estas ecuaciones son súper importantes para la comunidad matemática, tanto que algunas personas hasta se las han tatuado. Este es un profesor de la Universidad de Oxford que se ha tatuado las ecuaciones de Navier-Stokes ahí bien grandes. Se ve que le han dejado huellas en su vida y después de su tesis seguramente. Entonces, estas ecuaciones, como he dicho, son súper importantes porque modelan un montón de tipos de fluidos. Con ellas podemos predecir cómo se comporta un río. También podríamos predecir cómo se comporta una masa de aire, un fluido viscoso como la miel. También nos ayudan a modelizar una nube de humo. Y incluso si queremos podemos modelizar con ellas una avalancha de nieve, porque cuando la nieve cae de esa manera se puede considerar como un fluido. Vale, entonces para explicar un poco cómo encontramos soluciones de Navier-Stokes, yo he elegido una lavadora. Y entonces, ¿qué hacemos con esta lavadora? Pues le metemos los datos iniciales, es decir, necesitamos conocer de un fluido su velocidad en tiempo presente, su movimiento en ese instante de tiempo, se la metemos a las ecuaciones de Navier-Stokes, y entonces las ecuaciones de Navier-Stokes nos deberían devolver cómo se va a mover ese fluido en un tiempo futuro. O sea, podríamos predecir que si un río ahora mismo se mueve de una determinada manera, cómo se va a mover mañana, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues que en muchas ocasiones cogemos un dato inicial y la lavadora no funciona. No sabemos obtener soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Y esto por qué es? Pues aquí es donde entran en juego dos términos de las ecuaciones. El término difusivo va a ser el término bueno.
Y entonces, si el término difusivo, el que nos daba esa fricción entre las partículas, es muy grande, nuestro fluido va a tender a ser laminar. O sea, que no va a seguir trayectorias muy erráticas, sino que una partícula va a describir una curva más o menos razonable. Pero también tenemos el término malo, el término de convección, el no lineal, el que los matemáticos no somos capaces de entender bien. Y cuando este término es muy grande, pues se producen vórtices, se producen torbellinos en el fluido y entonces su trayectoria es mucho más difícil de predecir. Con lo que podríamos estar pensando en una lucha entre la difusión y la convección, ¿vale? Entonces, yo les he puesto a luchar en el Street Fighter y he dicho, bueno, ¿cuándo puedo asegurarme de que el bueno, la difusión, gana al malo? Pues si le damos el poder a la difusión de velocidad inicial pequeña, es decir, si estamos considerando una pequeña perturbación del estado de reposo, entonces la difusión machaca al malo. En este caso habríamos ganado, tenemos las soluciones, la solución de la ecuación de Navier-Stokes. Pero, por desgracia, esto en general no pasa. No somos capaces en todos los casos de resolver la ecuación. Entonces, ¿qué pasa en el caso general? Pues Olga Leidichenskaya consiguió resolver en 1958 la existencia de soluciones de Navier-Stokes en 2 dimensiones. O sea, un gran resultado, ya que consiguió dominar el término problemático por otros más sencillos. Este resultado, como digo, fue brillante, pero seguimos con la pregunta de si esto pasa en 3 dimensiones. Este es el problema del milenio. Tenemos 2 maneras de ganar ese $1.000.000 de Navier-Stokes. Uno sería probar que para cualquier condición inicial razonable existe una solución en todo instante de tiempo, con lo que podríamos predecir cómo evoluciona el fluido para todo tiempo, o por el contrario, probar que existe alguna configuración inicial para la que la solución, por ejemplo, se vaya a infinito, que nosotros decimos que explota. O sea, esa solución ya no tiene sentido. Entonces, responder a una de esas 2 preguntas nos daría el millón. Y detrás de esas preguntas, pues como hemos estado viendo, la lucha del término bueno y el término malo, está el problema de la turbulencia. La turbulencia es el fenómeno que nos trae de cabeza a los matemáticos y que no entendemos. Y entonces no somos capaces de probar el problema del milenio. Y ya para acabar de contar sobre Navier-Stokes, me pregunto, bueno, si no sabemos resolver las ecuaciones en 3 dimensiones, entonces ¿se usan o no se usan? Pues lo cierto es que sí se usan, porque en realidad nosotros podemos hacer un poco de trampa y aunque no sepamos con exactitud matemáticamente que siempre hay solución, podemos considerar una aproximación de la solución que en la vida real pues no nos sirva. Y entonces os quiero preguntar ya, por $800.000, ¿para qué se usan las ecuaciones de Navier-Stokes? Para diseñar aviones y coches, para predecir el clima, para estudiar el flujo sanguíneo, o todas son correctas. Bueno, ya creo que os sabéis nuestros trucos. Queríamos que respondierais otra cosa, pero bueno. Efectivamente, todas son correctas. Las ecuaciones de Navier-Stokes en la práctica nos sirven para un montón de cosas y sin embargo a los matemáticos pues nos queda la espinita de saber por qué rigurosamente cómo se comporta ese término turbulento. Y bueno, ya para acabar, como esto es Quién quiere ser millonario y en el abstract ponía algo de 1 millón o algo así, pues no queríamos tampoco mentiros y tenemos la pregunta final del programa. La pregunta final es: ¿en qué se gastarían Cristina y Elena el $1.000.000 si resuelven alguno de los problemas que nos han contado? A. Vacunación en Arabia Saudí. B. Lo compartirían con todos los del Boulevard. C. Se quitarían del doctorado. O D. Todas son incorrectas. Aquí no hay consenso en esta pregunta, ¿eh? En las demás había un montón de consenso. ¿La D?
Es la B. Así que, a ver. Habéis ganado 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a las dos por la charla. Si hay alguna pregunta, comentario o cualquier cosa que le queráis preguntar a ella, en vuestro momento. Tengo un micro que no funciona. Vamos. Bueno, la transmisión tampoco ha funcionado. O sea, Pero va a funcionar, lo ¿no? grabaremos, lo grabaremos. Eso. No se ha emitido en directo, pero se emitirá en diferido, que lo hemos grabado. ¿Alguna preguntilla, alguna cosa que le queráis? Yo sí tengo un código. Venga, pues no te voy a llevar el micro porque hay otra. Hay otro también más. En primer lugar, no. Sí, yo No, lo pero para que presentaré. se oiga con Ah, vale. Primero, muchas gracias por la charla, ha sido espectacular. Por fin entiendo algunos de los problemas. Me cuesta muchas veces. Pero la cosa que quería ver es que habéis comentado algo sobre el cuaderno escocés. Sí. Entonces, yo sé que aquí hay un montón de profesores de la facultad que seguramente lo sabrán, y es que no sé si sabéis que en la facultad hay alguien que ha trabajado en uno de esos problemas de tipo de escocés. Y lo ha resuelto, ¿no? Sí, yo creo que lo considero. Que es Francisco De Nietzsche. Nietzsche, sí. Sí, sí. No dieron nada. Que no sabemos lo que le dieron. Ah, Que sí claro. tenía ganso de... No sabéis. Es verdad. Lo leímos en el blog de Limo. Sí. Sí. Pero no sabíamos ni qué problema era ni qué premio. Por eso tampoco. Lo está buscando por si acaso, pero creo que era 182 o algo así. Sí. Ahora sí, Vale. pero Habrá que Para la próxima. Hay que preguntarle. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla más? ¿No? Pues le agradecemos a Cristina y a Elena mucho su charla. Gracias. Gracias. A vosotros agradecemos que hayáis venido y os esperamos el año que viene con un poco de suerte. A ver si ya sin mascarilla y más juntos. Y con 1.000.000 de De lo que sea. De lo que sea.